lo más interesante de la historia es que hay la posibilidad de que algunos militares, tal vez el propio Holanda, hayan sido abducidos. Porque ¿Hay verificación de eso, de abducción? No, por eso que coloqué que hay la posibilidad, por lo siguiente, cuando todo el material fotográfico, más de 500 fotografías de UFOs tomadas por esos militares, varias horas de filmación conseguidas por ellos, comenzaron a ser estudiados y fue mostrado en una gran reunión que envolvió a todo el alto comando militar de la base, confinada para la propia operación, ellos comenzaron a percibir que aquellas personas que habían participado en las operaciones, que vieron los fenómenos, fotografiaron y filmaron, que ciertas cosas que parecían en las fotografías y en las filmaciones, ellos no se recordaban de haber visto. Inclusive en ese contacto final, una especie de proyección luminosa en forma de un cono luminoso que fue proyectado sobre la embarcación donde estaban esos militares, en el río Guayaramirim, en las cercanías de Belén. Es decir, una de las cosas, o que parece en uno de los cuadros de esa filmación, es una apertura en la parte superior de una de estas naves, como si fuera una puerta abierta. Infelizmente nosotros estábamos preparando una hipnosis, regresión para ser hecha en Río de Janeiro o en la ciudad de São Paulo a través del hipnótico Mário Rangel, que también está presente aquí como oyente de este evento actual, para que el capitán Holanda se sometiera a ese proceso de regresión hipnótica o de memoria, para que nosotros pudiéramos confirmar o no el hecho de esta posible abducción de él y otras personas. Pero independiente de esta confirmación, de esta abducción o no, lo que nosotros sabemos es que el propio capitán tuvo un contacto semanas después del fin de la operación en su residencia dentro del área militar en Belén con esos dos seres, y de manera bastante también misteriosa. Después descubrió que tenía en su brazo izquierdo lo que nosotros conocemos como dos implantes, que eran claramente notables con el tacto. ¿Usted lo verificó? Sí. Yo y toda la revista UFO no solamente lo entrevistamos sobre toda esa historia de la Operación Prato, en términos de vídeo, que nosotros lanzamos aquí en Brasil y que después pasamos inclusive para el programa de History Channel, que divulgó todo eso en términos mundiales. Y él no solo confirmó esa historia, él no sabe cómo esas cosas fueron colocadas dentro de su cuerpo, no hay ninguna señal de corte en su piel, nada de eso. Una experiencia de Last Time, de Missing Time, tiempo perdido. Sí, ¿no? ¿Y qué es que nosotros podemos decir al respecto de eso? Lo más importante que hoy se considera de toda esa historia es que justamente entre estas más de 600 páginas que ahora el 4 de mayo fueron liberadas por la Fuerza Aérea Brasileira para la CBU y que ya pueden ser bajadas a través del site de la revista UFO, que está a disposición. Entre estas más de 600 páginas existen 5 archivos específicos justamente de esos documentos de la llamada Operación Prato. Eso confirma de que pasó en realidad. Justamente. Nós já tínhamos tido... Así es, nosotros ya teníamos acceso a partes de esos documentos a partir de fugas de documentación en el pasado y a través de declaraciones de su propio comandante. Ok, ahora, la Operación Prato pasó en el año 1977. 77, pero fue secreta. Sí. Pero luego... Ella recibió la clasificación de confidencial, según esos documentos. Claro. ¿Y ustedes lograron liberar o investigar esta información? ¿En qué año que conversaron personalmente con Holanda? En 1985. En 1985 la revista UFO tenía otro nombre. En esa época era nueva y era llamada de Ufología Nacional e Internacional. Nosotros recibimos el primer paquete de fotografías de la Operación Prato y relatorios hechos por los militares. Y es a través de uno de esos militares que habían participado de las operaciones que él cuenta encubiertamente. No fue una cosa oficial. Ahí entonces comenzamos a tener conocimiento del nivel de contacto que había tenido 20 años después. Solo en el 97, a fin de la operación, es que yo y el editor de la revista UFO, además José Bayer, tuvimos la oportunidad de ir a la casa del coronel Holanda, en la ciudad de Cabo Frío, en el interior del estado de Río de Janeiro, y no solo para conversar abiertamente,
por primera vez sobre todo lo que había sucedido, ya que había sido testigo como comandante de las investigaciones, así como permitió que le grabáramos varias declaraciones en video y con permiso para que nosotros reveláramos y usáramos aquel material de la manera que creyéramos conveniente. La revista UFO comenzó a publicar este material, la entrevista, texto, y yo comencé a encargarme de la divulgación del material en forma de video. Infelizmente, poco tiempo después, él murió, pero no antes de aceptar y dar una declaración en público, en la ciudad de Río de Janeiro, a través de una conferencia en uno de esos eventos que yo continúo a realizar en el Teatro Imán, en Botafogo, en la ciudad de Río de Janeiro. Y el impacto sobre las personas presentes fue una cosa incuestionable, porque por la primera vez en la historia de la ufología, primera vez en la ufología y quizás mundial además, un alto rango de una fuerza armada hablaba abiertamente de contactos mantenidos por militares, en el caso brasileño, con fenómenos UFO de una manera sin paralelo. No solamente con el fenómeno, sino inclusive con las naves e inclusive con los posibles tripulantes, ¿no es cierto? Ahora, el fallecimiento del coronel Holanda, para mí me pareció sospechoso. No sé qué pasó con él. ¿Se suicidó? Sí, sí, existe mucha especulación, inclusive en Brasil, aún hoy, al respecto de la causa real de la muerte de él o cómo había sucedido. Pero el hecho es que yo, con el retorno de Jevaer para Campo Grande, para hacer la revista UFO, yo en la época aún vivía en la ciudad de Río de Janeiro, continué en contacto con Holanda después de la grabación de la entrevista, inclusive también a partir de la propia declaración que dio en tal evento de ufología nuestro en Río de Janeiro. El coronel Holanda venía sufriendo de proceso depresivo hacía varios años, por causas que nosotros nunca revelamos en detalles, porque ahí hay mucha intimidad familiar. Un problema familiar de repente. Justamente, ¿no? Y nosotros pudimos ser testigos de ese tipo de problemas, por lo menos por la parte de él, cuando estuvimos en Cabo Frío, en su residencia, para grabar las declaraciones. Entonces hubo una coincidencia evidentemente infeliz de él hablar públicamente y luego después viene a fallecer por suicidio. Yo creo, y no es solo opinión mía, como toda la revista UFO, que él estaba usando la ufología como una motivación de vida. Al final de su declaración pública en Río de Janeiro, que fue el 7 de septiembre de 1997, una de las personas presentes le preguntó por qué en aquel momento estaba revelando todo aquello. Y su respuesta, y eso lo tengo grabado en una cinta hasta hoy, él respondió de una manera muy sincera. En el momento las personas no se dieron cuenta del sentido, pero él dijo que mañana o días después el coronel no podía estar vivo, y la verdad y todos estos hechos importantísimos para la humanidad morirían con él. Entonces él tomaba aquel momento como más una oportunidad, como había hecho a través de las grabaciones, dejar un documento vivo en su declaración al respecto de todo aquello de verdadero que había sucedido en la Amazonía. Una presencia realmente inigualable de UFOs que estaba siendo verificada diariamente en determinadas localidades del estado de Pará o de Amazonas, y que después Vamos a hacer una pausa, ya la última, de esta extraordinaria entrevista que nos concedió Marco Antonio Petit, investigador brasileño, con respecto a esta Operación Prato que cada día nos sorprende más. Son las 10:16 de la noche en Lima, ciudad capital. Tenemos una temperatura de, vamos a ver, acá dice 17 grados Celsius, y regresamos rapidito con nuestro programa. Somos Radio Capital 96.7. Tu opinión importa.